¿Crees que un lugar puede recordarte? No solo un edificio o un claro, sino la tierra bajo tus pies, los árboles sobre tu cabeza, las rocas dispuestas de forma incorrecta, como si las hubieran dejado allí para observar algo. Pregunto porque no sé de qué otra manera explicar lo que me pasó esa noche. Y necesito hablar de ello, antes de que me arrastre de vuelta. Llevo 3 años cargando con esto dentro. 3 años de silencio, de convencerme de que lo había imaginado, de que tenía la vista cansada, de que la noche me juega malas pasadas. Pero eso no es cierto. Ya no. Desde que las pesadillas empezaron a coincidir con los mapas. Me llamo Jacob Mercer. Fui guardabosques principal del Servicio Forestal de Estados Unidos, destinado en la cordillera Bitterroot, en la frontera entre Montana y Idaho. Trabajé en esa zona de densa naturaleza durante 9 años. Fue mi hogar más que cualquier otro pueblo. Conocía los senderos, los campamentos, los ríos solo por el olfato. Y yo lo respetaba. La naturaleza tiene sus leyes. Si las sigues, saldrás con vida. Se suponía que era una inspección de rutina, una patrulla de campo. Tras una tormenta reciente, derribó algunos árboles y provocó desprendimientos de rocas. Me ofrecí como voluntario, sin contacto por radio durante 48 horas. Un viaje en solitario. Confiaron en mí, y yo confié en el bosque. Hasta esa noche, la cresta que me asignaron inspeccionar, Cueva del Cuervo, era conocida por su niebla repentina, sus socavones y el extraño comportamiento de la brújula. Los lugareños la evitaban. Los excursionistas reportaban ecos extraños. Algunos incluso dijeron que sus relojes se paraban al pasar por cierto mojón justo al lado del sendero principal. Pero nunca hubo peligro real, solo historias. Ya sabes cómo se pone la gente cuando quiere llamar la atención. Pero cuando llegué allí arriba, el silencio era un error. No era pacífico. Estaba presurizado, como si toda la cresta estuviera conteniendo la respiración. No lo noté de inmediato. El primer día estuvo bien, pero el segundo fue como si hubiera entrado en algo que no debía ver, algo que nunca debía encontrar. Todavía puedo oler el pino quemado. Todavía puedo oír ese ruido tras las piedras, como algo que se mueve bajo ellas, triturando huesos contra la tierra. Nunca le he contado a nadie toda la historia, ni a mi esposa, ni a mi ni siquiera al psiquiatra al que nos envía el servicio forestal después de incidentes críticos. Porque sé lo que dirán. Dirán que estaba sobrecargado de trabajo, privado de sueño, exagerando, dándole más importancia. Pero no era así. Lo que vi esa noche en Ravens Hollow cambió algo en mí. Y siendo sincero, no estoy seguro de que me permitiera irme. Ravens Hollow no está marcado en los mapas oficiales de senderismo. Eso es lo primero que debes saber. Solía estarlo, allá por los años 60, cuando el servicio forestal intentó abrirlo para senderos recreativos. Pero ese esfuerzo no duró mucho. Un derrumbe por aquí, una persona desaparecida por allá, eliminaciones silenciosas de las guías turísticas. Después de un tiempo, nadie volvió a hablar del tema. Solo se oía hablar de él si se hablaba con los antiguos. Esos leñadores y tramperos que aún susurraban como si le debieran un secreto a la tierra. Es un profundo corte en las montañas, a unos 10 kilómetros al noreste de Gallows Ridge, con escarpadas paredes de granito a ambos lados y espesos pinos contortos que cubren cada centímetro del valle. Desde arriba, parece una cicatriz, negra y sin sol incluso en pleno julio. El nombre Cuenco del Cuervo no era oficial, pero los pocos que lo conocían lo usaban como advertencia. Decían cosas como no cruces el hueco después del anochecer, o los cuervos no se irán hasta que los muertos se hayan ido. Siempre pensé que era folclore, poesía sombría. Ese día, entré por la cresta norte, donde el terreno desciende bruscamente y el aire empieza a tener un sabor metálico. Hay un límite que no se ve, pero se siente. Es como si el bosque no te quisiera allí. Los árboles se inclinan. El viento cambia de dirección. Se oyen cosas que no se pueden identificar. Chasquidos, susurros, un sonido de arrastre lejano, como si algo pesado se arrastrara entre hojas mojadas. A mitad de la ladera, encontré una estructura que no había visto en ninguna de las inspecciones. Era de piedra apilada, hundida y casi completamente recuperada por el musgo y las raíces, como si la montaña hubiera intentado digerirla. ¿Un refugio? ¿Un altar?
No lo sabía, pero el centro estaba excavado en un cuadrado perfecto, de unos 2 metros de ancho, demasiado limpio para ser natural. Al principio pensé que era una antigua hoguera, pero los bordes eran demasiado lisos, tallados, no rotos, y a su alrededor, grabadas en la corteza de los árboles circundantes, había docenas de marcas. Algunas eran solo marcas de conteo, otras eran símbolos que no reconocí, espirales, cruces torcidas, líneas dobladas en ángulos antinaturales. No parecía vandalismo, parecía ritual, intencional. Lo comuniqué por radio, pero la señal era basura, solo estática. Acampé más arriba, lejos del hueco de piedra, en una cornisa plana con vistas al barranco. Recuerdo que pensé, terminaré el reconocimiento por la mañana, tomaré mis fotos, luego me voy. Antes de acostarme tomé algunas notas más en mi diario de campo. Dibujé un boceto del hoyo cuadrado, marqué las raras tallas de los árboles. Luego cerré el libro y lo guardé en mi mochila. Esa fue la última vez que me sentiría en control allí arriba, porque poco después de medianoche me desperté helado. Y no estaba solo en el campamento. Al principio pensé que era el viento. La solapa de mi tienda se había soltado y una ráfaga fría me rozaba la cara. Pero cuando me incorporé y abrí la cremallera, me di cuenta de que no era viento en absoluto. Estaba en un silencio sepulcral, ni el susurro de los árboles, ni los insectos nocturnos, ni siquiera el lejano canto de un búho. Solo silencio, ese que te aprieta los oídos y hace que tu respiración suene demasiado fuerte. Me puse la chaqueta y salí. El aire era gélido, mucho más frío de lo que debería haber sido para finales de verano. Podía ver mi aliento, pero eso no era lo peor. Lo que me puso los pelos de punta fue que la temperatura había bajado en un círculo perfecto. Di un paso a la izquierda, cálido, un paso atrás, con hielo en los pulmones. Algo había cambiado mientras dormía. Examiné el campamento. Todo estaba donde lo dejé. Mi mochila, mis botas, mi garrafa de agua aún colgada de la rama. Pero mi diario de campo, eso había desaparecido. Busqué huellas, nada, ni marcas de arrastre ni rozaduras en la tierra, pero un leve olor a humo flotaba en el aire, como a madera carbonizada o algo aún más antiguo, más como a tela quemada y huesos viejos. Encendí mi linterna. La batería, que estaba llena antes de dormirme, se agotó en segundos. Cogí la de repuesto, lo mismo, muerta. Siguiendo intentando mantener la cordura, lo atribuí a la humedad o al frío que estaba agotando la celda. Tenía una linterna frontal, pero ya estaba conmocionado. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando lo oí. Un chasquido, suave, como el golpeteo de dientes o de hueso contra piedra. Venía de abajo en dirección al pozo de piedra. Me dije que era un animal, una marmota tal vez. Podría haber sido el eco de una ramita al caer. Pero cuando me incliné sobre la cornisa con mi linterna frontal, vi algo moverse, justo al borde de su luz moribunda. No caminaba, se arrastraba, lento, deliberado, demasiado grande para ser algo local. No miró hacia arriba, pero juro que sabía que estaba allí. Entonces dejó de moverse, como si estuviera esperando. Retrocedí, resbalé en la tierra. Al recomponerme noté algo tallado en la roca bajo mi mano, un símbolo, el mismo que había visto en los árboles, pero este era reciente, sin musgo, sin erosión, como si lo hubieran tallado en la piedra mientras dormía. Recogí mi equipo, medio ciego en la oscuridad, y trasladé el campamento a la cima de la colina. No dormí, me senté contra un árbol hasta que se filtró la luz de la mañana. Con la luz del día, todo parecía normal de nuevo, pero mi diario de campo nunca apareció, y cuando bajé y encontré el pozo de piedra, ya no estaba. Los árboles eran diferentes. El claro había desaparecido, como si lo hubiera imaginado todo. Pero no, porque en uno de los pinos, en lo alto, donde nadie debería haber llegado sin equipo, había una marca, la misma espiral retorcida, grabada profundamente en la corteza, y debajo, alguien o algo había escrito una palabra: regreso. No abandoné la cresta de inmediato. Quizás debería haberlo hecho. Quizás si lo hubiera hecho, las cosas no me habrían seguido. Pero había algo en ese mensaje, regreso, que no parecía una amenaza. Parecía una llamada. Regresé al inicio del sendero 2 días después. Presenté un informe estándar y omití los extraños cambios de temperatura y la desaparición de estructuras.
¿Qué se suponía que debía decir? Que la montaña se reescribía al parpadear, pero algo me atormentaba. No podía dormir, no podía concentrarme. Cada noche volvía a oír ese sonido, ese clic, a veces en las paredes, a veces justo afuera de mi ventana. No era solo mi cabeza, lo sabía. Algo me quería de vuelta. Así que empecé a indagar. Accedí a viejos registros de guardabosques, de antes de que el sistema se digitalizara. Cajas apiladas en el ático de la estación, cubiertas de polvo, olvidadas. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo minucioso, pero en realidad buscaba una confirmación, pruebas de que alguien más había visto lo que yo. Fue entonces cuando encontré el informe del incidente de un guardabosques llamado Harlan May. Desapareció durante una tormenta cerca de Ravens Hollow. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero lo que me llamó la atención fue la anotación en los márgenes, garabateada en tinta roja, como si alguien quisiera borrarla sin tener la autoridad necesaria. Decía último contacto, 0041. Dijo algo sobre el hoyo cuadrado, y nombres equivocados en los árboles. Luego silencio. Seguí adelante. Encontré 3 informes más de personas desaparecidas, todos en el mismo cuadrante, años diferentes, excursionistas, todos con experiencia, todos desaparecieron en condiciones secas, ningún cuerpo, ningún equipo recuperado. En cada caso, los equipos de búsqueda notaron una desviación inusual de la brújula y niebla repentina. No era coincidencia, era un patrón. Empecé a preguntar por ahí, en silencio. Los nuevos empleados no sabían mucho, pero uno de los guardabosques de temporada más veteranos, un tipo llamado Mitch, se quedó en silencio cuando mencioné Ravens Hollow. Dijo que el terreno no estaba bien mapeado, que había sido alterado. Cuando lo presioné negó con la cabeza y dijo, no olvides el suelo. Si pisas donde sangraron, lo oirás. Entonces no entendí. Pero encontré más. Un viejo mapa topográfico enterrado bajo unas actualizaciones de sendero. Estaba dibujado a mano, descolorido por el tiempo. Pero allí, claro como el agua, estaba el pozo de piedra, marcado no como una estructura, sino como un marcador, con una palabra en mayúsculas garabateada al lado. Sepulcro. Una tumba. Alguien había enterrado algo allí, y empezaba a pensar que no debía permanecer enterrado. Esa palabra, sepulcro, se me quedó grabada en la cabeza como podredumbre. Intenté descartarla, vieja jerga de guardabosques quizá, una broma interna. Pero nadie a quien le pregunté había usado jamás el término, y cuando lo busqué más tarde, descubrí que la raíz latina significaba tumba, cámara funeraria, no una tumba, un lugar destinado a contener algo poderoso. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Entraba en una habitación, y olvidaba por qué había entrado. Despertaba cubierto de sudor, y con tierra bajo las uñas. Una vez, volví en mí en el garaje, sentado al volante con el motor en marcha, mirando la línea de árboles detrás de mi casa. No recuerdo haber arrancado el coche, ni siquiera recuerdo haber salido. Era como si me estuvieran arrastrando. Una noche, soñé que estaba de nuevo en el foso, no junto a él, sino dentro. Las paredes a mi alrededor eran altas, lisas, antinaturales. No había estrellas en lo alto, solo una cúpula negra interminable, como si el cielo se hubiera borrado. Volví a oír el clic, solo que esta vez no era exterior. Salía de mi propia boca. Me desperté con arcadas, jadeando, con la mandíbula tan apretada que sentí algo crujir entre mis dientes. Y en mi almohada, manchado como ceniza, había un único símbolo en espiral, no dibujado, estampado, como si lo hubiera presionado contra mi piel mientras dormía. Después de eso, me tomé 2 semanas libres. Le dije a mi supervisora que estaba agotada, necesitaba tiempo. No discutió, pero cuando mencioné Ravens Hollow, su rostro cambió. Tranquila, experta, dijo, esa zona está prohibida por ahora, demasiado inestable. Entonces me asignó una tarea diferente. Tierras bajas, senderos familiares, a salvo. Pero antes de irme, me colé en el archivo de la oficina. Ya no buscaba mapas, buscaba gente, cualquiera que pudiera estar relacionado con ese lugar, esa palabra, ese pozo. Fue entonces cuando encontré el memorando. No estaba en los archivos de los guardabosques, era del Departamento del Interior, fechado en
clasificación censurada, pero hacía referencia a Ravens Hollow, por coordenadas GPS, y lo catalogaba como un sitio geomántico históricamente volátil. Se recomienda acceso restringido. Geomántico. No conocía el término. Tuve que buscarlo. Se refería a la energía de la Tierra, sistemas de creencias antiguos, lugares donde se concentraban fuerzas espirituales o sobrenaturales, donde la frontera entre los mundos era tenue, y subrayadas en tinta negra gruesa. Había dos palabras más. Actividad de culto. Alguien había estado usando ese lugar. ¿Para qué? No lo sabía, pero empezaba a darme cuenta de que no se trataba de terrenos difíciles ni de mapas defectuosos. Algo había despertado allí, y de alguna manera, me había metido de lleno en el centro. Creo que empezó a observarme después de eso, no solo en sueños, a la luz del día, reflejo, pantallas de teléfono, hileras de árboles que no se veían bien al parpadear. Sentía un cosquilleo agudo en la piel, como estática, como si algo estuviera detrás de mí, pero nunca lo suficientemente cerca como para verlo. Me decía a mí mismo que era paranoia, efecto secundario de la obsesión, pero eso cambió el día que recibí un paquete por correo, sin remitente, sin sello de correos, solo un pequeño sobreenvuelto en papel encerado, sellado con cordel, y dentro, una página arrancada de mi diario de campo perdido, mi boceto de la fosa de piedra, pero había sido alterado, debajo del dibujo, con una letra que no era mía. Alguien había añadido una frase: la enterramos en el lugar equivocado. Me quedé allí paralizado, con los dedos temblorosos. No le había dicho a nadie que mi diario había desaparecido. Ni siquiera le había contado a mi esposa sobre la fosa, pero alguien lo sabía. Y más que eso, alguien intentaba advertirme. Tenía que regresar. Llevé poco equipaje, sin refuerzos, sin radio. Sabía que no debía involucrar a nadie más. Algunas cosas se adhieren solas, y no iba a dejar que esto se propagara. Llegué a Ravens Hollow justo antes del anochecer. El aire era extraño otra vez. No había pájaros, no había viento, solo la misma presión metálica, como respirar a través de una boca llena de clavos. Pero el bosque había cambiado. El sendero que había tomado semanas atrás había desaparecido, tragado por el musgo y la raíz, y en su lugar, un estrecho sendero se adentraba más entre los árboles, marcado por pequeños tótems hechos de astas, hueso y hierro oxidado. No eran viejos, la sangre de algunos aún estaba húmeda. Los seguí, no quería pero tenía que hacerlo. Me llevaron a un claro que no debería haber estado allí. Perfectamente circular. El pozo de piedra se alzaba en el centro, ahora descubierto, enmarcado por 12 piedras verticales, que juro que nunca antes habían estado allí. Las tallas en ellas se movían cuando intentaba enfocar, como sombras moviéndose en el agua, siempre fuera de mi alcance. Me acerqué lentamente. Mi instinto me gritaba que retrocediera, pero me acerqué un paso más, hasta que vi lo que había dentro. No estaba vacío. Había huesos, humanos, docenas tal vez más, dispuestos en espiral, como una gran rueda, todos apuntando hacia algo negro que latía en el centro, sin moverse, pero esperando. Y entonces lo oí, mi nombre, no en voz alta, no en el aire, dentro de mi cráneo, una voz como hielo astillado y aliento agonizante. Jacob, ¿la recuerdas? No entendí, quería correr, pero mis piernas no se movían. Mi cuerpo recordaba algo que yo no recordaba, como si hubiera estado allí antes, como si hubiera ayudado a enterrar lo que fuera que había en ese pozo. En ese momento me di cuenta. No se trataba de descubrir un secreto, se trataba de recordar uno que había pasado toda mi vida olvidando. Hay una especie de locura que no proviene de ver algo nuevo, sino de darse cuenta de que lo has visto antes. Eso es lo que sentí al estar de pie junto a ese pozo. Ni miedo, ni confusión, reconocimiento. Me tambaleé hacia atrás, jadeando, mi mente deshaciéndose en fragmentos, destellos de un rostro que no conocía, pero con el que había soñado. Una mujer, cabello enredado en barro, boca cocida, ojos que miraban fijamente sin pestañear. Sus manos buscaron las mías en la oscuridad. Y yo, Dios me ayude, las solté. Y entonces, un grito. No era mío, no era humano. Salió de debajo de la piedra. Me subió por las suelas de las botas, por la médula de los huesos. Caí de rodillas, tapándome los oídos con las manos. Pero no se detuvo. El bosque parecía inclinarse hacia adentro, gimiendo como si también recordara.
Entonces oí otra voz, esta vez real, detrás de mí. Les dije que sellarlo no sería suficiente. Me giré. Mitch estaba al borde del claro, el viejo guardabosques, pero no iba vestido para ir de excursión. Llevaba un uniforme viejo, descolorido y equivocado. No era el verde del servicio forestal, era marrón, casi militar, y la placa en su pecho no delataba ninguna autoridad que yo conociera. Le pregunté qué era este lugar, qué habían enterrado allí. No respondió. Simplemente miró la fosa como si fuera a abrirse de nuevo. Entonces dijo, se suponía que no la encontrarían. Para eso era el pacto. Les dimos los nombres, las coordenadas, los informes meteorológicos, y a cambio, nos dejaron olvidar. Le pregunté quiénes eran. Y se rió. ¿De verdad no te acuerdas? Entonces se hizo a un lado y señaló el monolito más cercano. Bajo la espiral tallada, había un nombre grabado. Un nombre que no había oído desde la infancia. Mercer, mi nombre. Me tambaleé hacia él, con el corazón latiéndome con fuerza. Había más nombres, escondidos bajo el musgo y el polvo. Raspé uno, luego otro. No eran aleatorios, eran un registro. Mi abuelo, mi tío abuelo, mi padre, todos del servicio forestal, todos destinados aquí, todos registrados, todos lo sabían. La voz de Mitch irrumpió en mis oídos. Era una de nosotros, una guardabosques. Antes de que el hueco cambiara, antes de que viera lo que aguardaba bajo la montaña, intentó detenerlo. La silenciaron, la enterraron mal, y ahora recuerda todo lo que a los demás se nos permitió olvidar. Exigí saber quién la enterró. Sus ojos estaban húmedos. Miedo. Lo hicimos, todos nosotros. Volví a mirar el hoyo, y por un instante, creí ver un rostro emerger justo debajo de la superficie, no enfadado, espectacular, como si me hubiera esperado todo este tiempo. Y sabía que había vuelto para terminar lo que los demás no querían. No recuerdo haberme acercado al hoyo. Un momento miraba mi nombre grabado en piedra, y al siguiente estaba de rodillas en el borde, extendiendo la mano como si algo me hubiera llamado, como si me hubiera estado esperando específicamente. La tierra palpitaba bajo mi palma, cálida, viva, como un segundo latido. Entonces, la espiral de huesos dentro del pozo comenzó a moverse por sí sola, sin tambalearse, sin derrumbarse, alineándose, encajando en su lugar como las piezas de una cerradura girando. Lo volví a oír, ese ritmo enfermizo como hueso contra hueso, como dientes castañeteando bajo tierra. El pozo exhaló, no era viento, era aliento, podrido, húmedo y antiguo. Y entonces los árboles comenzaron a sangrar. Comenzó con un lento goteo de la corteza, oscuro, casi negro, como savia corrompida por siglos de entierro. El aroma me golpeó como una ola. Cobre, ceniza, algo extraño. Mitch cayó de rodillas frente a mí, temblando, susurrando oraciones que no reconocí. Del pozo emergió una mano, pálida, delgada, cosida en la muñeca como si alguien la hubiera hecho sin amor por lo que estaba reparando. Los dedos se crisparon, rasparon el borde de piedra, y encontraron asidero. Entonces llegó el segundo. Se arrastró hacia adelante sin urgencia, sin ningún sonido, salvo la húmeda atracción de la tierra que se negaba a soltarlo. No podía moverme. Tenía las piernas trabadas. Se levantó lentamente, centímetro a centímetro, hasta que su rostro emergió. Ojos hundidos, piel que parecía pergamino seco estirada sobre hueso viejo. Su boca seguía cosida, pero oí su voz, no con mis oídos, sino con la parte de nosotros que sueña. Eres el último. Me volví hacia Mitch, sollozaba, con los ojos cerrados, murmurando. Se suponía que no debíamos recordar. No debíamos sentirlo. La mujer salió del pozo. Los huesos crujieron bajo sus pies descalzos. No proyectaba sombra. El viento dejó de moverse. El tiempo parecía plegarse hacia adentro. Entonces levantó una mano, torcida y temblorosa, y señaló la piedra que llevaba mi nombre. Eres a quien perdonaron. Y en ese momento recordé el ritual, los 12 nombres, el sacrificio. Había estado allí, no como Jacob Mercer, sino de niño, en brazos de mi padre, mientras la mujer de la boca cosida era bajada a la fosa por quienes juraron protegerla. Ella no era el monstruo. Era la guardiana, y la enterramos viva para evitar que lo que dormía bajo ella se levantara. Al perturbar el lugar, al recordar, había abierto su tumba. Y ahora, era el único que quedaba para devolverla. Ojalá pudiera decirte que me mantuve firme,
que actué con valentía, pero la verdad es que supliqué. Cuando dio un paso adelante, cada movimiento silencioso como la nieve, caí de rodillas y supliqué comprensión. Perdón, misericordia. Pero no volvió a hablar, no con palabras, solo con el recuerdo. Extendió la mano y me tocó la frente, solo con la punta de los dedos, y mi mente se derrumbó. Vi fuego. Humo se elevaba desde las piedras. Hombres con uniformes de guardabosques sosteniendo antorchas, 12 de ellos, rostros que reconocí vagamente, fotos antiguas de la sala de guardabosques, retratos cubiertos de polvo. Mi propio padre entre ellos, más joven, mirada dura, reticente. Detrás de ellos la mujer, ella atada con cadenas de alambre, la boca cosida con cordel oxidado, los ojos abiertos, no con miedo, sino con advertencia. No la habían matado para castigarla. La habían enterrado para contener, porque ella sabía la verdad, algo más antiguo que el bosque, más antiguo que el lenguaje. Estaba enterrado en el hueco, alimentándose de sangre, de nombres, de la memoria misma. Y ella había dado su vida para sellarlo. Y los otros, los hombres, la habían traicionado para protegerse. El recuerdo cambió. Me vi de niña, escondida en los brazos de un hombre, mi padre, observando, mientras ella gritaba por esa boca cocida, mientras la bajaban a la fosa, mientras las piedras eran arrastradas a su lugar y grabadas con los nombres de los culpables, incluido el mío. Se suponía que nunca regresaría. Ese era el trato, el pacto de sangre. Quienes presenciaran el sellado podrían olvidar. Sus hijos serían perdonados, siempre y cuando no regresaran. Pero yo lo había hecho. El contrato se rompió. Caí hacia atrás, jadeando, el aire denso como el humo. Mitch se había ido. Se había desvanecido. O tal vez nunca había estado realmente allí. Tal vez ya había pagado su precio. Ella estaba de pie junto a mí, con una mano extendida, no para golpear, sino para ofrecer, y comprendí lo que quería. No buscaba venganza, buscaba alivio. Había custodiado el umbral durante más de medio siglo, sola, sin nombre, atrapada en su propio cadáver. Necesitaba que alguien ocupara su lugar, y yo era el único que recordaba el ritual, el único que lo había visto. Así que tomé mi decisión. Me puse de pie, di un paso hacia el pozo. Ella asintió. Me agaché, y con manos temblorosas, le arranqué el viejo cordel oxidado de la boca. Sus labios se separaron, no para hablar, sino para exhalar un suspiro, un último aliento. Entonces cayó de nuevo en la tumba que una vez la había rechazado, y comencé a colocar las piedras de nuevo, una a una, como antes, pero esta vez, con mi nombre grabado más profundamente que nunca. No solo estaba sellando el pozo, me estaba sellando a mí mismo. No sé cuánto tiempo permanecí en ese claro. Horas. Tal vez más. El sol nunca salió, o si lo hizo no llegó a ese lugar. El Valle del Cuervo existe con un reloj diferente, uno que se mantiene gracias a cosas sin esferas. Cuando finalmente salí, los árboles habían cambiado de nuevo. El camino por el que había entrado había desaparecido. Pero no me sentía perdido, me sentí enterrado. Dejé mi placa de guardabosques en la linde del bosque. La dejé bajo un montículo de 3 piedras. Y me di la vuelta sin decir palabra. No volví a la comisaría. No presenté ninguna denuncia. Ni siquiera volví a casa. La verdad, ahora duermo en un motel a 1 hora del pueblo. Revisiones mensuales con un terapeuta que no hace las preguntas adecuadas. Todos creen que me quemé. Pero no fue así. Estaba atado. Ese pozo ya no contiene el horror. Yo a veces me sorprendo murmurando en sueños, recitando frases que no entiendo en un idioma que sabe a polvo. No he soñado en meses, pero me despierto exhausto, con las rodillas magulladas y tierra bajo las uñas. Una vez encontré una ramita de pino negro sobre la almohada, todavía húmeda por la lluvia. No había nadie en la habitación. A veces veo a los demás, no con claridad, solo siluetas al borde de los faros, en los reflejos del agua, en cristales que no deberían tener profundidad, observando, esperando, asegurándome de recordar, porque ese es mi trabajo ahora, recordar lo que querían enterrar, mantenerla sellada cargando con el peso de lo que hicieron. Nunca le dije a mi esposa por qué me fui, no podía,
Solo le dije no dejes que nuestro hijo se convierta en Ranger. Pensó que era miedo, que vi un cuerpo de más. La dejé creerlo. Esa versión es más fácil, más limpia, pero la verdad es más pesada. Hay algo bajo Ravens Hollow. Sigue cambiando, sigue hambriento. A la mujer, la llamaron monstruo, traidora, una carga, pero era la última luz que impedía que la oscuridad nos tragara al resto. Y la silenciaron para salvarse. Ahora cargo con ese silencio. Y cada vez que el viento amaina de repente, o el bosque se aquieta, me pregunto si el pacto está empezando a resquebrajarse, si otro nombre está a punto de añadirse a esa piedra. Y rezo para que no sea el suyo, porque el hueco no olvida, espera. Y cuando la persona equivocada vuelva a caminar por la cresta, cuando la curiosidad se convierta en confesión, entonces oiré ese clic una vez más, y tendré que regresar, porque soy el último que queda que sabe a dónde van los huesos. ¿Y qué pasa si alguna vez los saca?